Más, es una gran bendición de estar aquí, listos para compartir con ustedes, mis amigos, mis hermanos, a todos aquellos que están conectados. Buena oportunidad, un privilegio, pero un gozo también compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. De veras que les agradezco que estén sintonizados, y como siempre mi oración cuando estoy pensando en el mensaje es que sea de gran bendición para cada uno, comenzando conmigo y desde luego con cada uno de ustedes y donde quiera que nos estén sintonizando. Gracias por la gentileza de su atención. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Para mí ha sido de gran bendición: el poder de Dios hacia los creyentes. Yo creo que la cuestión del poder ahora lo podemos entender un poquito mejor, ilustrado, por ejemplo, con las cuestiones de la tecnología. Los iPads, los laptops, los iPhone, los celulares, todo eso nosotros sabemos lo que significa el uso, y que conforme a el tiempo de uso que se le dé, se va descargando la energía que tiene. Entonces hay que conectarlo otra vez, como se dice en inglés, a la fuente de poder. O sea, hay que conectarlo a un enchufe para que se vuelva a cargar en tanto nosotros nos dedicamos a otra cosa. Así también nuestra vida espiritual puede descargarse por los afanes de esta vida, por las luchas cotidianas que tenemos, ya sea en el ámbito laboral, en las relaciones humanas, en las cuestiones de salud, en las cuestiones de la economía, en las cuestiones de las situaciones sociales que estamos viviendo, todo aquello que nos estresa. Todo estrés, toda angustia causa necesariamente un desgaste emocional y, ¿por qué no, también espiritual? De tal forma que necesitamos conectarnos una vez más a la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Filipenses 4:13. Oremos entonces. Padre amoroso y bueno, en estos momentos, Señor, pedimos tu bendición para este tiempo en el cual vamos a estar exponiendo tu palabra. Dame sabiduría, Señor, y a cada uno de nosotros ilumina nuestro entendimiento para tener esa capacidad, esa habilidad, Señor, de discernimiento para entender mejor lo que tú quieres enseñarnos. Pero también no solamente una mente capaz de entender, sino también un corazón receptivo para poder guardar aquí en nuestro ser lo que tú quieras enseñarnos, de tal modo que podamos echar mano de todas estas enseñanzas en las situaciones del diario vivir. Así que bendice a cada uno de los que están sintonizados en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora bien, el poder de Dios hacia los creyentes, y está basado en Efesios capítulo 1. Pero voy a dar lectura desde el versículo 15 hasta el versículo 22, aunque el versículo clave va a ser obviamente el versículo 19. Pero dice el pasaje de la Biblia de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación enfocados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego agrega: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el versículo 19, nuestro versículo clave, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué tremenda afirmación la palabra nos da acerca de nuestro Señor Jesucristo y del poder que hay en Él, pero también ese poder que es impartida a todo creyente, hacia ti, hacia mí. Dice, hablando el versículo 23, concluye esta porción cuando dice, la cual es su cuerpo. Le dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena todo. Ahora bien, en Efesios 15, del 15 al 23, la oración de Pablo para los efesios es que aumenten su entendimiento concernientes a, primero, la esperanza de su llamamiento. B, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y C, la inmensa grandeza de su poder con nosotros, los que creemos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo, yo no sé si Pablo llevaría clases de homilética, pero en esta porción de las Escrituras de Efesios capítulo 1 está, yo diría, bosquejado la enseñanza que Pablo está dándole a los efesios y que llega también a nuestros días hasta nosotros. Entonces, cada uno de estas tres cosas que hemos mencionado es intrigante, pero consideremos el tercero, sobre qué tipo de poder está escribiendo Pablo o se está refiriendo Pablo. Es una pregunta sobre qué tipo de poder nos está hablando Pablo. Y ve cómo se manifiesta ese poder hacia los creyentes en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver lo siguiente. El primer pensamiento que vamos a hablar acerca de este poder dirigido hacia los creyentes, el primer pensamiento es que tenemos que analizar y reconocer la naturaleza del poder de Dios hacia los creyentes. Y cuando hablamos de la naturaleza, estamos mencionando y estamos considerando el mismo poder que ha obrado en Cristo Jesús. Cuando Dios lo levantó de entre los muertos, como dice el 19 y 20 de Efesios capítulo 1, cuando dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. El versículo 21 nos habla acerca por el nivel y el estatus de este poder que Dios le ha dado a Jesucristo, porque dice, el poder que le ha dado se ejerce sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este tiempo, sino también en el tiempo por venir. Así que el Señor está por encima de todo poder. Con razón decía en Mateo capítulo 28, decía, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ese poder que Jesucristo ejerce en el cielo, en los ejércitos celestiales, también lo ejerce aquí en la tierra, sobre todo principado y sobre toda potestad. Así que, ¿se imagina lo que esto significa, mis amados? Que nosotros que creemos en el Señor Jesucristo y que nos ha compartido ese poder que levantó a Cristo, está a nuestro favor, está bajo nuestra protección, está listo para librarnos de cualquier ataque del enemigo, de cualquier tentación, de cualquier peligro. ¿Qué virus ni qué nada? El poder de Jesucristo te puede guardar a ti, a menos que en su soberanía Él haya designado el momento en el cual Él ha determinado que nos llame a su presencia. Como dice
Job 14:5, Él ha puesto límite a nuestro peregrinaje. Y cuando lleguemos ese día, con virus y sin virus, estemos sanitos, estemos bien nutridos, bien alimentados, cuando llega ese día, tenemos que presentarnos ante la presencia del Señor. Ahora, decimos el mismo poder que operó en Cristo Jesús. Deje que esta verdad se haga, esta verdad del mismo poder que dio vida al Señor, también nos dé vida a nosotros. Cuando el poder de Dios se manifiesta en Jesucristo, dice que lo exaltó a la posición más alta posible en el universo. Nosotros hemos visto las naves que lanzan al espacio y nosotros decimos, es cierto, ¿cuándo el hombre puede llegar hasta el último rincón del espacio sideral, de la última galaxia? Yo creo que nunca lo logrará. Podrá ir al espacio, podrá cruzar el primer cielo, que es la atmósfera, cruzar el segundo cielo, que es en donde está la sonda que está mandando fotografías a la Tierra y que está viajando y mandando toda la información necesaria, pero no se espera que regrese esa sonda espacial, porque donde se le acabe la energía, ahí terminará de mandar información, pero ya no se podrá regresar, se quedará ahí perdido en el espacio. Entonces, ese poder que dio vida a un hombre crucificado, que lo levantó al tercer día, lo exaltó sobre todo y sometió todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra, lo sometió a la autoridad de Cristo Jesús. No solamente es poder, sino también es dominio sobre todo cuanto existe. Bueno, ese poder es el que Dios imparte a cada creyente. Es el poder que le da a usted, que me da también. Ese poder que se ha manifestado en todos los que creemos en Cristo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se manifiesta? Miren, eso se ha manifestado en la vida de cada creyente porque Él nos ha resucitado también de entre los muertos. Alguien dirá, pastor, usted está equivocado porque yo todavía no muero, todavía estoy aquí sobre la tierra. Pero recuerden que sin Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Realmente estábamos muertos. No había esperanza en nosotros. Él nos dio vida. Por ese poder que le resucitó, es el poder que nos da vida, que nos transforma y nos hace unas nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron, como dice 2 Corintios 5:17. Hemos sido también exaltados a la gloria, porque Efesios dice que el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales. De hecho, así estamos. Solamente que estamos esperando que llegue el momento cuando entremos en esta plenitud de la posición de cada creyente en Cristo Jesús, cuando estemos en la misma presencia de nuestro Dios. Ahora bien, el poder de Dios se manifiesta en nuestra conversión. Estamos muertos, por ejemplo, en nuestras tradiciones y en nuestros pecados. En el capítulo 2 de Efesios, los primeros 3 versículos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice: entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, de esa condición nos sacó el Señor con su poder y nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, puso un espíritu nuevo y vivo en nosotros y nos dio todas las bendiciones de ser hechos sus hijos. Así que estábamos muertos y Él nos resucitó, porque dice que caminábamos conforme a los principios y a las reglas y a las normas del príncipe de este mundo.
seguíamos la dirección, seguíamos el curso de este mundo dirigido por el príncipe de este mundo que es Satanás. El príncipe también de la potestad del aire. Por eso se dice que él domina el aire y todas las ondas radiofónicas, las ondas hertzianas y todo lo que tiene que ver con la comunicación, con toda la tecnología, Satanás tiene el dominio sobre eso. No se admire usted si de repente usted ve que Satanás está tomando control de los medios de comunicación, está tomando control de la televisión, está tomando control de todos los sitios que hay, el Facebook, el Snapchat, el Messenger, está tomando de todos los sitios que el Instagram, todo eso está bajo el control de Satanás. Por eso nosotros no podemos tener control en todo lo que se publica y en todo lo que se manda al mundo, y que si no tenemos cuidado, aún nuestros hijos pueden ser influenciados por toda esa información del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, como tal llevamos nuestras vidas, el que está sin Cristo, en los deseos de la carne. El hombre está inclinado hacia los deseos de la carne. Lo que quiere el ser humano es satisfacer los deseos de la carne y de la mente. Por eso Juan escribe en su carta, cuando habla acerca de los deseos de la carne, los deseos de este mundo y la vanagloria de esta vida, habla. Por naturaleza entonces somos hijos de la ira. Pero también fuimos vivificados en Cristo Jesús. Los versículos 4 y 5 del capítulo 2 de Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¡Qué tremenda verdad! A mí me bendice reconocer lo que Jesucristo nos da. Aunque estábamos muertos en delitos, Dios nos dio vida por su gracia en Jesucristo. Pablo explica dónde y cuándo sucedió esto en estos lugares. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 de Colosenses, versículo 12 dice lo siguiente. Nomás voy a dar un versículo, aunque también lo menciona en Tito 3, versículo 3 al 8. Pero Colosenses 2:12 dice lo siguiente, escuchen con atención, miren, dice así: con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, en el bautismo los que estábamos muertos fuimos vivificados con Cristo Jesús y fuimos salvos por la gracia. Eso quiere decir que el bautismo es la representación visible. Así como tenemos símbolos en la Biblia de la relación, del trato que Dios ha hecho con el hombre, por ejemplo, nosotros recordamos en el pueblo de Israel, la circuncisión es una señal de pacto. El arco iris es una señal de pacto. El pan y el jugo de la uva es una señal del nuevo pacto también. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo esto, nos damos cuenta que el Señor nos ha dado ese nuevo pacto en su sangre. Y también nos habla acerca de que somos salvos por gracia, como dice el versículo 5. También no solamente hemos mencionado que el poder de Dios en nuestra conversión nos resucitó porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos vivos y vivificados y transformados por el poder de Jesucristo. Fuimos exaltados para sentarnos con Cristo Jesús, como dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De hecho, ya tenemos nuestro lugar ahí. Solamente, ya está reservado el lugar en lugares celestiales, tu lugar y mi lugar, ahí está.
esperando el momento cuando el Señor nos llame a su presencia y ocupemos ese lugar reservado para ti y para mí, si somos creyentes en Cristo Jesús y somos salvos. Entonces, también podemos ver acerca de este poder, que podemos dejar que esta maravillosa verdad se haga realidad en nuestras vidas y podamos nosotros entenderlo. El poder que dio vida a Cristo, lo sentó a la diestra de Dios, lo exaltó sobre todos los demás. Es el mismo poder que nos levantó de la muerte espiritual, nos dio vida, nos exaltó para estar con Cristo en el ámbito espiritual. Ningún poder menor podría haber dado vida después de estar muertos en nuestros delitos y pecados. No había esperanza. Solamente Cristo Jesús pudo hacer la obra maravillosa a través de su muerte en la cruz. ¿Y saben qué? Cuando nosotros hablamos de todo esto, entramos también en un tercer pensamiento, el poder de Dios en la vida cristiana. Por medio del Espíritu de Dios, al cristiano se le da las garantías, las arras de la salvación y nos da el sello. También por medio de Dios nos fortalece en el hombre interior, como dice Efesios 3:16, cuando dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, con poder más allá de nuestra comprensión, como dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero también en Él nosotros somos capacitados para producir el fruto del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5. En el versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, así como un racimo de uvas, el fruto se ramifica como en un solo racimo. Es un solo fruto como las uvas. No encuentro otra manera de poder expresar el fruto del Espíritu, porque está en singular, pero en diferentes expresiones, dada al cristiano como una garantía, por medio de quien nos fortalece en el hombre interior, con el poder que va más allá de nuestra comprensión, como dice en el 3:21, y capacitándonos para dar fruto en el Espíritu, a través también de la armadura de Dios. No solamente el poder de Dios se manifiesta en la vida cristiana por medio de su Espíritu, sino también a través de la armadura de Dios. Ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos dice que hay una fuente de poder donde podemos acudir, donde podemos conectarnos y donde podemos renovar todo ese poder espiritual que se va desgastando, repito, por las luchas espirituales, las luchas emocionales, las luchas con la vida diaria, de las presiones de la vida diaria, la ansiedad, el afán, etcétera, para resistir también, no solamente ser fuertes en el poder de su fuerza, y así podemos resistir las acechanzas del diablo, podemos combatir las fuerzas espirituales de maldad, como dicen el 11 y 12, y también podemos mantenernos firmes con la armadura, armados con la verdad, con la justicia del Evangelio, con la paz, con la fe, con la salvación, con la palabra de Dios y también con la oración. Todo esto tiene que ver con la armadura espiritual que encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión del poder de Dios hacia cada uno de nosotros? ¿Apreciamos la grandeza del poder de Dios para con aquellos que creen?
porque nosotros podemos decir lo siguiente, a manera de conclusión decimos, podemos decir lo siguiente reconociendo ese poder que actúa en nosotros, agradecerle por lo que Él hizo a través de nuestra conversión. Agradecerle que es el mismo Jesús, ese mismo poder que se manifestó en Jesús, se manifiesta en ti y en mí y en todo creyente hoy en día. Se ejerce hacia todos los que creen en su conversión y en su nueva vida en Cristo. Finalmente, hermanos míos, dice la palabra del Señor, sed fuertes en el Señor y en su poder. Efesios 6:10. Entonces, el poder de Dios hacia los creyentes. Hay un versículo ciertamente que dice, en verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero ¿saben ustedes que eso nos ayuda, nos clarifica, nos advierte, nos anticipa, para que nosotros sepamos que en nuestra carne la debilidad se manifiesta en su máxima expresión? Pero a través del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, la potencia del cielo, la potencia de la divinidad, la potencia del Dios Trino se manifiesta en nosotros y no podemos usar ese versículo como excusa para andar todavía en las obras de la carne diciendo, el Señor sabe que el Espíritu está presto, pero la carne es débil. No, porque Él te ha dado a ti el recurso de su poder, me lo ha dado. Se la ha dado a ti, a todos se nos dio, a todos los creyentes. Entonces no tenemos ningún pretexto para decir, no puedo, estoy débil, no puedo salir adelante, no puedo luchar. Cuando la misma Biblia dice que en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Oremos. Padre, amoroso y bueno, te damos gracias por este momento que tú nos concedes al meditar en tu palabra y saber que el poder divino, el poder tuyo se ha manifestado, bueno, en los cielos y en la tierra, desde la creación, a través de los siglos, a través de los hombres temerosos de Dios, y hoy en día a través de los cristianos que tienen a Cristo en su corazón y que el Espíritu Santo está obrando en ellos y generando el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. Gracias por ese hermoso recurso de tu poder que tú nos das, por lo cual, efectivamente, somos más que vencedores. En Cristo Jesús te lo pedimos.